7 de la mañana con 20 minutos en la capital de Puebla. Vamos a cambiar de tema. Un tema interesante porque comienza el año y siempre que arranca un año vienen modificaciones a los temas de índole fiscal, vienen adecuaciones a las leyes, adecuaciones que se dieron, que se votaron, que se aprobaron en las cámaras de diputados y de senadores en las últimas semanas del año y que comienzan a aplicar con el nuevo año. Y siempre será interesante saber justamente de qué cambios al final del día estamos hablando y de qué temas no debemos de alguna manera separarnos, debemos estar atentos, porque el no estarlo incluso podría implicar que llegásemos a violar leyes fiscales que luego, vaya, ese sí se vuelve en un problema bastante serio. Me da mucho gusto recibir en el estudio al doctor Silvino Vergara. Él es abogado fiscalista, es doctor en Derecho, pero además es autor de libros y experto justamente en este tipo de temas. La semana pasada yo le pedía que si nos ayudaba con un breve resumen a entender todos los cambios que vienen. Y bueno, justamente está con nosotros para conversar de ello. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros este día. Gusto Gracias por la saludarlo. invitación, muchas gracias. ¿Por dónde empezamos? Usted me indica. Pues preparamos aquí unas pequeñas láminas que nos Correcto. hiciste favor en la invitación de comentar. Y bueno, el tema es que del 12 de noviembre al 31 de diciembre, pues se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una multiplicidad de disposiciones que si nosotros las contamos en páginas, pues son más de 400 páginas que habría que estar preparado para prácticamente el día lunes 3 de enero. Y bajo ese criterio, bueno, pues encontramos precisamente, aquí hicimos una recopilación de todas estas disposiciones, desde la ley de ingresos, reformas a la ley de impuesto a la renta, de la ley del IVA, del Código Fiscal, de la ley del IEPS, el tema relacionado con que hoy ya existe una Agencia Nacional de Aduanas de México, es un tema novedoso a partir del 1 de enero. También tenemos la actualización, hoy el famoso gasolinazo, bueno, pues está en la disposición del 24 de diciembre. El 27 de diciembre también es la regla miscelánea, que es la que tiene más de 300 páginas que estudiar por los que se dedican a este tema. Y por último, bueno, pues una reorganización de las propias autoridades fiscales para fiscalizar a los contribuyentes. Entonces, hay un cúmulo de información respecto a las modificaciones a las disposiciones legales. Y fíjate, Juan Carlos, que ahora que algunos han ido pues ya a cargar gasolina, ¿no?, se han dado cuenta del aumento del valor del combustible. Aquí tenemos también el valor de los combustibles, también el monto que se aumenta es en relación al impuesto especial sobre producción y servicios. Aquí viene en primer lugar el tema de las bebidas refrescantes. El asunto es que por cada litro de una bebida refrescante, por ejemplo, un refresco de estos de 3 litros, pues pagas 1.3 por cada litro adicional. Eso De era impuestos. antes, de impuesto, desde luego, y adicional, bueno, el cambio tiene que ver con el 1.39. En realidad lo que aumentó fue el 7.33%, 7.36%. El acuerdo salió el 24 de diciembre, entonces hoy las bebidas refrescantes, que no nada más son refrescos, las cajetillas de cigarros, también tienen ahí un aumento, como viene en esta estadística que tenemos aquí. Y luego, bueno, pues viene también en la siguiente lámina el tema del aumento de la gasolina. Ahí tenemos las variables, la cantidad que había de impuesto, ¿no?, del impuesto especial sobre producción y servicios del 2021 a 2022. Y bueno, pues en teoría aumentó el 7.36% y pues el estudio se hace mención en la economía de los resultados de diciembre, de que la inflación en este año fue del 7.66. Si me permites nada más para aclararle a nuestro auditorio, obviamente lo que usted está viendo en pantalla no es el precio de los combustibles, es el impuesto por cada litro de combustible, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Magna usted estaba pagando de IEPS, estaba pagando por cada litro de gasolina 5 pesos con 11 centavos. A partir del 1 de enero está pagando 5 pesos con 49 centavos por cada litro. En números redondos estamos hablando de un incremento de 40 centavos, ¿no? Por Así litro. es, más o menos. Más así o es. menos. Y eso es precisamente en relación con la actualización de los valores por la inflación que hubo el año pasado, que hay que recordar que la inflación de 2021 pues es una inflación histórica Sí, claro. de los últimos 20 años, pues no se había dado esa inflación y por eso hoy otra vez el tema precisamente del famoso
gasolinazo, ¿no? 7.66 cerró la inflación el año pasado. Así es, así Correcto. es. Y bueno, pues dentro de las mismas reformas fiscales que tenemos, hay otra disposición que ha causado mucha molestia, pero también mucha controversia, Juan Carlos, es el complemento carta aporte, que es un documento que deben de contar todos los transportistas, y no nada más los transportistas, los que transportan en general mercancía en carreteras federales. Esta disposición iba a entrar en vigor en mayo del año pasado, lo prorrogaron a septiembre, después lo prorrogaron a diciembre, y bueno, ahora entró en vigor en enero, pero no se va a sancionar de enero, febrero y hasta marzo, que se va a empezar a sancionar a las personas. ¿Qué es la carta aporte? La carta aporte, como lo dice aquí esta lámina, pues es un documento que deben de contar electrónico para acreditar, digamos, la legal propiedad de la mercancía que se transporta. En teoría es adicional al comprobante fiscal y en teoría es para precisamente pues evitar el problema del contrabando, que sabemos que es uno de los grandes problemas del país. La situación es que como es electrónico, todos los sistemas se tienen que actualizar, es una situación compleja desde el punto de vista operativo y luego en el tema de la interpretación, bueno, pues tú sabes que siempre que hay disposiciones legales hay que interpretarlas y cada quien las interpreta pues como puede, ¿no? De hecho, digo, la impresión que me da es que somos el país que inventa leyes, que crea leyes y reglas cuando no estamos preparados para aplicarlas, ¿no? En la sociología jurídica, que es la que se encarga de analizar esta situación, se sostiene que en México pareciera que es más fácil hacer lo ilícito que lo lícito. El día que en este país hagamos más fácil lo lícito que lo ilícito, otra cosa sucedería. Pero bueno, ahí está el tema de la carta aporte. Y bueno, también dentro de las disposiciones que tenemos es la Agencia Nacional de Aduanas de México, que ya habíamos mencionado. Desaparece el SAT en las aduanas. La aduana le correspondía al Servicio de Administración Tributaria. Por cierto, este año cumple 25 años el Servicio de Administración Tributaria. El 1 de julio del 97 fue creado y ahora pues hace mención de una división que se da, una escisión, digamos, una división entre el Servicio de Administración Tributaria y esta Agencia Nacional de Aduanas de México, para que el SAT se encargue de toda la administración de contribuciones internas y la Agencia Nacional de Aduanas de México se encargue del control de la importación y exportación de mercancías. Esto es a partir del 1 de enero y bueno, pues su reglamento se publicó el día 21 de diciembre de 2021, ya entró en vigor el 1 de enero y bueno, pues es una copia de la legislación chilena, porque en Chile existe el Servicio de Administración de Aduanas y el Servicio de Administración, digamos, tributario. E incluso nuestras siglas del SAT son muy similares son iguales a las siglas de Guatemala. O sea, aquí en pues América Latina nos copiamos entre todos estas regulaciones, ¿verdad? ¿Esta Agencia Nacional de Aduanas, doctor, estará manejada, como en algún momento se había dicho, por el Ejército o finalmente no? Pues en teoría sigue teniendo personal técnico que perteneció en su momento al Servicio de Administración Tributaria, pero digamos que los nombres claves, los lugares o los lugares claves, digamos, son precisamente, sobre todo, de supervisión de la Marina, ¿no? Veo que depende de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda. Así es. Correcto. Sigue dependiendo de Hacienda, como el SAT depende de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros, etcétera. Todos esos organismos siguen dependiendo de Hacienda, pero se divide del Servicio de Administración Tributaria y por otro lado tenemos a esta Agencia Nacional de Aduanas de México. En otro caso, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos el régimen simplificado de confianza. Es un nuevo régimen. Desaparece como regla general este régimen de incorporación fiscal, que era para los contribuyentes, personas físicas de menos de 2 millones de ingresos al año aproximadamente. Y bueno, pues aquí involucra tanto a personas físicas como a personas morales. El ingreso de las personas físicas para poder formar parte del régimen simplificado de confianza es de hasta 3.5 millones de ingreso por ejercicio fiscal y para las personas morales hasta de 35 millones de pesos. Este sistema es por flujo de efectivo, más que nada por los ingresos, ¿no? Por lo que se percibe en dinero en las cuentas bancarias, entonces bajo ese criterio se va a determinar el pago del impuesto, no hay deducciones como regla general y bueno, pues es un régimen opcional y hay muchas excepciones. Aquí me permití poner en esta lámina, si me lo permites, Juan Carlos, que las contribuyentes lo revisen con sus contadores, es bien importante. Hay un programa que dice no necesitas contadores, hoy es el día más importante en este mes de ir a consultar al contador porque hay que hacer
corridas financieras, hay que checar qué conviene, por ejemplo, para los del régimen de incorporación, quedarse en el régimen de incorporación que existe desde 2014, ¿no? O bien entrar a este sistema que estamos comentando. A ver, pregunta, y me voy a esta pregunta porque es el caso de la mayor parte de los mexicanos. Aquella persona asalariada, aquella persona que recibe un ingreso por parte de una empresa, si ese ingreso está dentro de estos límites, 3.5 millones de pesos, ¿puede migrar a este régimen simplificado? En el caso de los salarios, digamos que está exceptuado, Ok, pero correcto. todo lo que es, digamos, actividad empresarial, el que tiene un negocio, una tienda, una estética, Un una médico en un ferretería, consultorio, incluso el de la miscelánea, el ¿no? de la miscelánea, hasta 3.5 millones como personas físicas. Y Correcto. en el caso de las personas morales, hasta 35 millones. Y entiendo que al tener este ingreso, lo que ocurre es que pagas un impuesto fijo y se acaba la historia. Que atiende a los ingresos. Ok. En esta tablita que viene aquí a continuación, tenemos bueno, un aproximado de esta tabla que está en la ley del impuesto de la renta, de los porcentajes que se pagan de impuesto de la renta, Juan Carlos. Entonces, bueno, va del 1% hasta el 2.5%, pero en relación a ingresos, no se consideran deducciones. Y bueno, por eso es importante hacer ahí un análisis económico, porque pues de entrada se ve muy atractivo. Se ve atractivo, Pero, ¿no? sí, claro, se ve atractivo, pero hay muchas excepciones. Por ejemplo, si una persona es del régimen de honorarios y adicionalmente es socio de una persona moral, entonces queda excluido. Entonces hay que estar analizándolo. Por eso digo que en resumen vale la pena que vayan a ver a su contador para que sepan si están dentro de este régimen opcional, digamos, o no, porque es importante que lo decidan, sobre todo en el mes de enero, porque hay que presentar por ahí algún aviso respecto a si me quedo en este régimen nuevo o me regreso al anterior. Correcto. Y ¿Seguimos bueno, viendo? pues seguimos en este pues, resumen de estas disposiciones. Fíjate, Juan Carlos, que había también la situación de que se estaba desviando la información en relación a que los depósitos en efectivo de más de 15,000 pesos se iban a gravar con el impuesto de la renta. Bueno, esto no es así. Lo que está sucediendo es que siempre han sido grabados. Cuando la autoridad fiscaliza, pregunta cuál es el origen de los depósitos en las cuentas bancarias, pero lo que está sucediendo es que antes era una informativa del sistema financiero, es decir, de los bancos en general, era una informativa anual. Hoy la informativa es mensual de todas aquellas personas que depositan en sus cuentas bancarias más de 15,000 pesos. En efectivo. En efectivo. Y esta, digamos, información que obtiene la autoridad sirve normalmente, en el pasado, ¿para qué sirvió? Para saber quién hace uso del sistema financiero y no está inscrito en el RFC, para saber quién hace uso del sistema financiero y no presenta declaraciones, o bien para el que también hace uso del sistema financiero y está suspendido ante el SAT y que digamos que está teniendo operaciones a través del sistema financiero y pues no está realizando el entero de contribuciones. Entonces, esto va a ser una información fresca, vamos a decirlo así, de la autoridad, de que cada mes va a tener esa información pues a la mano para saber a quién le pudiera mandar algún requerimiento, para saber por qué es el origen o por qué causa está teniendo ese depósito. Ok, este es un tema importante porque sí, de alguna manera, a partir de este mes de enero, uno tendrá que ser muy cuidadoso si es que va a meter en una cuenta bancaria 15,000 pesos o más, porque En automáticamente el banco le estará notificando a la autoridad, a ver, Juan Carlos o Silvino están metiendo dinero y el SAT abrirá los ojos, ¿no? Así es, así es. Y preguntar el origen. Si no se acredita el origen, pues causa el impuesto a la renta, causa el IVA, más las multas, recargos y todo lo demás, ¿no? Correcto. Y por último, también tenemos aquí en este serie de comentarios, pues hay una nueva lista negra. Tú sabes, Juan Carlos, que el SAT publica listas de contribuyentes que tienen adeudos fiscales, que no están localizados en el SAT, etcétera, en su domicilio fiscal. Y bueno, pues ahora hay una lista negra que es a los que les revocan el certificado del sello digital. La certificación del sello digital es un documento electrónico que sirve para expedir facturas. Por lo tanto, todos los que tienen revocado el certificado del sello digital, pues entonces habrá una nueva lista negra al respecto. Un tema también preocupante es el embargo de las cuentas bancarias ahora por buzón electrónico, por medio electrónico, pues desafortunadamente, Juan Carlos, tú sabes que el nivel en este país de educación es hasta primero de preparatoria. Muchos de los que estudiamos pues en los 80s, en los 90s no tuvimos acceso a los sistemas de computación y hoy todo es por medio del buzón tributario, por medios electrónicos, firma electrónica. Entonces la gente pierde mucho
digamos, el control de sus notificaciones porque no tiene la capacidad de poder acceder a estos temas. Y bueno, pues hoy se pueden hacer embargos de cuentas bancarias por buzón tributario. También hay un plazo para cancelar las facturas, cosa que anteriormente no sucedía. Y por último, pues el tema que estuvo de moda ahí en el Congreso y la discusión que generó muchas horas de, digamos, estériles, yo lo digo así, porque al final todos los que son mayores de 18 años deben estar inscritos en el RFC y se tienen que inscribir sin actividad económica. Pero lo que dice el artículo 27 del Código Fiscal es fabuloso, incluso para la academia, porque dice que están obligados a inscribirse y el que no se inscriba no hay sanción alguna. Entonces, es una cuestión meramente, digamos, política y bueno, pues desafortunadamente así están todo este cúmulo de reformas fiscales. En este mismo sentido me quedo con esta pregunta. Es decir, la persona de 18 años o más está obligada, pero si no lo hace, entonces no pasa nada. Así es, así es. Y eso lo dice la ley, ¿Qué que la cosa? ley hay que cumplirla. Pues por eso queríamos platicar esta mañana, que usted escuchara al doctor en Derecho Silvino Vergara, porque así con esa claridad nos explica cómo viene este año en materia fiscal. Sí, a lo mejor usted me dice, oiga, me está mareando con tanta información y apenas estamos comenzando el año. Sí, lo que pasa es que el año fiscal corrió ya desde el sábado pasado. Ya desde el sábado pasado está corriendo su vida fiscal para este año y desde ese primer instante es importante tomar en cuenta todo ello porque todo ello finalmente cobra importancia para evitarse algún tipo de problema. Doctor, le aprecio mucho su presencia en el programa y esta misma entrevista la estaremos subiendo en nuestras redes sociales para que usted pueda seguir consultando esa información. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenos Buen días. día. Feliz año. Gracias igualmente.